Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Nos presentamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, Señor, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día, Señor, a ser transformados con el poder de tu palabra. Guía nuestros pasos, Señor. Bendice tus hijos, Señor. Te presentamos a cada uno de los hermanos que ya están conectados desde los distintos países, Señor. Que en ellos esa bendición que tú das a los que continuamente buscan tu rostro, a los que continuamente desean verte, pueda llevarse a sus vidas, Señor. Bendice a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde México, desde República Dominicana, desde Honduras. Ten misericordia a los hermanos que están desde Panamá, desde Colombia. Están en tus manos, Señor. Que en ellos se pueda cumplir tu promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Gracias, Señor, por esta necesidad que has puesto en nuestro corazón. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y sea Él quien nos revele los misterios que nos has dejado escrito en tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, para este día, martes 12, tenemos entonces el inicio, la introducción de la epístola a los Hebreos. Tenemos ya esta epístola que contiene 13 capítulos y bueno, vamos entonces a conocer un poquito más, una introducción previa a lo que vamos a leer en estos 13 capítulos. El autor de esta epístola se data como desconocido. Sin embargo, hay ciertas evidencias que apuntan al apóstol Pablo. De hecho, cuando usted abre su Biblia de la antigua versión Reina Valera, allí usted va a observar y le va a aparecer que está atribuida al apóstol Pablo. Con el pasar del tiempo, algunos eruditos consideran que no fue él, que quizás fue alguno de sus compañeros, posiblemente Lucas o Apolos. Pero bueno, el asunto es que usted abre su Biblia y ahí aparece Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Si usted abre su Biblia, antigua versión, la que nosotros usábamos, pues la que nosotros tenemos, por lo general la de 1909, y ahí aparece. La fecha en la cual esta carta posiblemente fue escrita data en el año 70 después de Cristo. Y el tema principal que engloba esta carta es la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. Y este antiguo pacto es sustituido por el de Cristo, que es mejor. Entonces, aunque la epístola del apóstol Pablo, la epístola de los Hebreos,
tiene esa particularidad que no encabeza como suele hacerlo el apóstol Pablo en cada una de sus epístolas. Y eso es un argumento que usan los eruditos para confirmar que no fue el apóstol quien lo haya escrito. Sin embargo, bueno, la tradición cristiana nos ofrece que es posible, la mayoría de las características apuntan, y de hecho vamos a notarlos en el estilo literario que se usa y en el contexto y los personajes que aborda, que tienen mucho parecido. Hay muchos rasgos que asocian a que el escritor, sin duda alguna, pues pudo haber sido el apóstol Pablo. Entonces, el contenido de esta epístola a los hebreos indica que fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70 después de Cristo. La única evidencia que alude al sitio donde fue escrita la epístola es el saludo enviado por los de Italia. Esto indica que su autor estaba en Roma o escribía a los cristianos que estaban en Roma. La mayoría de los primeros cristianos eran de origen judío, por supuesto. Recordemos que el cristianismo nace en Jerusalén con el nacimiento de Jesucristo y de allí se extiende a los distintos países. ¿Dónde es más? Nosotros sacamos cuenta a quiénes Jesucristo dio el nombre de apóstoles, que significa enviados. A 12 de estos apóstoles, por supuesto, todos, por unanimidad, eran judíos. No había un apóstol que no fuese judío. Entonces, estamos muy ciertos de que esta enseñanza, el ministerio de Jesucristo comenzó desde su casa, desde su país, desde su nación. Por supuesto, la demanda de Jesucristo a sus discípulos es: y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea, en Galilea, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, esto era en movimiento cíclico. De mi casa de adentro voy extendiéndome hasta lo último de la tierra. Entonces, sin duda alguna, la raíz del cristianismo está en Israel. Precisamente Jesucristo lo dijo: la salvación viene de los judíos. Entonces recordemos ese detalle de suma relevancia. Entonces, por supuesto, los cristianos eran judíos y aparentemente ellos estaban esperando el pronto regreso de Cristo, pero la demora de su segunda venida y las persecuciones contra ellos les hicieron dudar si habían tomado la decisión correcta al convertirse en cristianos. De ahí que se corrige el riesgo de que regresaran al judaísmo. La epístola fue escrita a los judíos creyentes que vacilaban para alentarlos a mantenerse firmes en la fe. Y el autor pone de relieve la abrumadora superioridad de Cristo sobre todo lo que habían experimentado bajo la ley. Lo que se les ofrece a través de Cristo es muchísimo mejor que lo que le ha sido prometido bajo la economía mosaica, a la que nunca considerarían retornar. El autor se apoya en la incomparable gloria de la persona y de la obra de Cristo, y muestra su supremacía sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Aarón y todo el ritual del judaísmo. Es decir, Jesucristo llega mucho más allá de lo antes conocido por la cultura hebrea. Entonces, nos damos cuenta la maravillosa experiencia que es leer, adentrarnos un poco a estas páginas. Hay una palabra clave de esta epístola y es la palabra mejor. Y esta está usada para referirse a Cristo y a los beneficios del Evangelio.
La mayoría de los beneficios del judaísmo tienen que ver con cosas terrenales, un tabernáculo o templo terrenal, sacerdotes humanos, sacrificios y un pacto que prometía prosperidad en este mundo. En contraste, Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, desde donde dispensa bendiciones celestiales. El punto culminante de la epístola es la presentación del ministerio del Señor como sumo sacerdote. Cristo es sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino del sacerdote Melquisedec, que no tuvo predecesores ni sucesores en el sacerdocio. Así que Melquisedec fue un tipo perfecto de Cristo, que recibió el oficio de sumo sacerdote por el directo llamado de Dios, no por herencia, mientras el sacerdote en la tradición de Aarón tenía continuamente que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los pecados del pueblo. No así Cristo, porque Cristo ofreció de una vez por todas su inmaculada persona como un sacrificio perfecto. En su carne, Él experimentó la prueba que todos los creyentes conocen. Y por eso Él es capaz de interceder compasivamente a favor de cada creyente. Hay un capítulo magno en esta epístola. ¿Y saben cuál es? El capítulo 11. Y este capítulo ofrece una lista de algunos de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Desde los versículos 4 al 35 recogen maravillosas bendiciones y extraordinarias victorias logradas a través de la fe, en tanto que los versículos 36 al 38 se refieren a aquellos que gracias a la fe resistieron grandes pruebas, sufrimientos, persecuciones. Curiosamente, no se hace mención de los pecados y limitaciones de estos grandes héroes. La razón es obvia, pues la sangre de Jesucristo había borrado sus pecados y sus faltas, de manera que sus iniquidades no les fue imputada nunca más. Aunque debemos reconocer que la epístola a los hebreos está dedicada específicamente a los judíos cristianos, sus enseñanzas y sus amonestaciones prácticas también son aplicables a los creyentes gentiles de nuestros días. En Cristo no hay distinción entre el judío y el gentil, y la Iglesia necesita hoy en día las enseñanzas ofrecidas por las leyes y las prescripciones del Antiguo Testamento, que Hebreos relaciona tan perfectamente con Cristo y el Evangelio de eterna salvación. El cristianismo no es algo añadido al judaísmo, es algo nuevo. Sin embargo, un conocimiento profundo del Antiguo Testamento nos proporciona una apreciación más rica y maravillosa del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la epístola es fundamentalmente doctrinal en su contenido, también es extremadamente práctica. Después de cada pasaje doctrinal, el escritor inserta una sección en la cual da algunas admoniciones certeras y elocuentes basadas en las enseñanzas presentadas. Se usa 21 veces la expresión pues, 9 veces la expresión por tanto y 6 veces la expresión así que. Recordemos que hablar de Cristo en la epístola a los hebreos es describir por completo la carta. En su esfuerzo por mantener a sus lectores apartados de la apostasía, el autor hace énfasis en la superioridad de Cristo frente a todo lo que precedió el Antiguo Testamento. Y esta característica es única de esta epístola. Ningún otro libro de la Biblia, sino la epístola a los hebreos, señala la importancia y el ministerio del Cristo preencarnado. Y esto podemos verlo como su principal propósito
de haberse escrito. Así que nos deleitaremos con esta hermosa epístola que contiene 13 capítulos y de suma relevancia y de suma necesidad a la vida de cada creyente. Y podemos decir, bueno, pero tenemos mucha excusa para decir, bueno, pero no podemos poner en práctica lo que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma porque era para los romanos. O podemos decir, no podemos poner en práctica los consejos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica porque era para la iglesia de Tesalónica. Hermanos, no podemos caer en ese error. Todo lo que contiene la palabra de Dios es para los hijos de Dios del Antiguo Testamento y de este tiempo, porque todos tenemos las mismas promesas de herencia incorruptible. Entonces, el perfil del Hijo de Dios seguirá siendo el mismo y las demandas del Espíritu Santo siguen siendo las mismas hasta el final de la humanidad, hasta que todo sea cumplido. No podemos caer en el error de decir, bueno, pero esta epístola fue escrita a los hebreos. No tengo nada que ver con eso porque yo no soy hebrea. Somos adoptados. Tenemos una herencia primera prometida al pueblo de Dios y nosotros por la gracia y la extensión de la misericordia del Señor somos llamados también. Recordemos que somos injerto. Por tal motivo debemos conocer las grandezas que Dios nos revela por medio de su palabra. No caigamos en ese error. Siempre escuchamos argumentos de decir, no podemos tener esto porque esto se lo escribió. Esto fue escrito para la iglesia de Colosa y nosotros no estamos en esa época. Eso era para que lo observaran la iglesia de Colosa y no es así, hermanos. No podemos caer en ese error. Y si hay alguien que está sumamente interesado en que nosotros no abracemos la voluntad de nuestro Padre, es el enemigo de nuestras almas. Pero nosotros como hijos amados por Dios, estamos a gusto viviendo de la manera que Él nos ha mostrado por medio de su palabra. Así que bueno, vamos entonces a escuchar la lectura del primer capítulo de la carta a los Hebreos. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados,
empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Bueno, y de verdad que notamos que la curiosidad, cómo inicia esta epístola, y meditando en esto, que recordemos que las cartas del apóstol Pablo, las 13 que hemos leído con anterioridad, aparece el encabezado de su presentación, pero esta no. No sabemos quizás si no está completa, si de dónde está, no está el encabezamiento. Recordemos que el escrito, recordemos que hubo muchas como fracciones, como elementos, como partes de la Biblia que no se encontraron. Me pongo a pensar en esto, y qué sabemos si la parte de la introducción no aparece, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos entonces esta evidencia de que fue el Espíritu de Dios quien nos ha manifestado lo que nuestra mente y nuestra capacidad nos puede permitir entender. Y nos dice el inicio de esta epístola es que Dios pues ha hablado a través de los profetas. Fíjense cómo el Señor ha hablado muchas veces por medio de los padres, por medio de los profetas, de muchas maneras, tales como sueños, tales como visiones, tales como a través de la enseñanza de los ángeles, así como lo experimentó el profeta Daniel, así como lo experimentó el profeta Ezequiel, así como lo experimentó el profeta Zacarías. Recordemos que hasta a través de una zarza en llama, el Señor se le manifestó a este gran varón de Dios, y también directamente por medio de la palabra, como fue en el caso de nuestro padre Abraham, conocido como padre de la fe. Entonces, esto alude a la forma en que el Señor ha usado diversos medios para tener esa comunicación con el ser humano que se quebró en el huerto del Edén. Entonces, Dios siempre ha mantenido esta manera de manifestarse. Y esto lo resalta el primer capítulo. El escritor describe las 7 excelencias del Hijo de Dios a través de quien ahora habla, y por supuesto, para traducirse que en Cristo no solamente habló la palabra de Dios, sino que Cristo es la palabra de Dios. Entonces esto es un concepto mucho más amplio. Pues siendo el Señor el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo él efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, todas estas características, él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto lo hace ser superior a los ángeles, cuanto heredó más excelencia que ellos. Y nótese el vocabulario que usa para exaltar la grandeza y la majestad de Dios. Entonces, Cristo es superior a los ángeles. Por supuesto, los ángeles le adoran a Él, le rinden adoración, porque Él es el eterno Hijo de Dios y el hombre glorificado y exaltado. Entonces, nótese cómo el objetivo que busca esta epístola es ubicar al Hijo de Dios en el lugar que Él se merece. Cuando Él dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, ¿a quién? ¿A quién el Señor, sobre quién expresó estas palabras? Y otra vez Él le dice, yo seré a el Padre y Él será a mi Hijo. Algunos consideran el título de primogénito como una referencia a la encarnación y otros a la segunda venida, pero más probablemente se refiere a la posición de la preeminencia
Cristo. Y el autor de tiene un contraste acá, porque a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y fíjense cómo expresa. Cuando él introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles le dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Y fíjense que esto tiene una particularidad del apóstol Pablo, y es que cuando él tocaba un tema, él lo sustentaba enteramente con la palabra de Dios, y es lo que se está haciendo acá. Una vez que él presenta el punto doctrinal, lo sustenta con el cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Y aquí entonces toma como argumento estas porciones de los salmos, y también tenemos del Antiguo Testamento Deuteronomio. Entonces, aquí contrasta el oficio ministerial transitorio de criaturas como los ángeles con el reinado eterno del Hijo de Dios como soberano. Cuando hace referencia a los espíritus, puede que se traduce también a los vientos, aunque los ángeles ocupan un lugar destacado como ministros de Dios y son tan dependientes y perecederos como las fuerzas de la naturaleza. Tenemos entonces que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Otro argumento más tomado del libro de los Salmos, cuando le dice también: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios con el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esto está basado entonces en el libro del profeta Isaías, y siguen a los argumentos del Antiguo Testamento cuando hace referencia que tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, así como lo relata el libro de los Salmos, así como ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos se envejecerán, pero así se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, serán cambiados, pero tú eres el mismo, tus años nunca acaban. Entonces Cristo es presentado como el creador de los cielos y de la tierra y como el inmutable, en contraste de todo lo que ven nuestros ojos que se envejecen y cambian. El Señor es inmutable, y la superioridad de Cristo se evidencia en su entronización, mientras todos los ángeles no son sino ministros que sirven tanto a Cristo como a los santos. Nos damos cuenta entonces qué manera de colocar a Cristo supremo más allá de cualquier criatura celestial. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y este versículo es hermoso y conforta, porque aquí nos hace esta pregunta aclarándonos que la función de los ángeles en la tierra son para ayudar a los que seremos herederos de esta eterna salvación. Resulta sorprendente que en el Nuevo Testamento haya más referencias directas a los ángeles que en el Antiguo Testamento. ¿No les parece eso curioso? Y esto es lo lindo de la palabra de Dios, que nosotros no podemos leer parcialmente la Biblia. Bueno, de aquí hasta acá yo con esto. No, es hermoso. Cuando nosotros vamos caminando, vamos transitando por las páginas bíblicas, nos damos cuenta cuánto nos va detallando, no solamente en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una continuación, un cumplimiento de lo que se había descrito en el Antiguo. Y fíjense que de qué manera se describe en el Nuevo Testamento más sobre la función de los ángeles en el mundo. Qué hermoso es saber que Dios tiene a los ángeles como ministradores y son enviados para servir a aquellos que seremos herederos de la salvación. ¿No les parece eso maravilloso? Saber
que estas criaturas celestiales están sujetas a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que ellos guíen, ayuden, protegen, resguarden a aquellos que estamos caminando hacia la Canaán prometida. Y hay un estudio cuidadoso que revelará pues que la actividad de los ángeles en el Nuevo Testamento usualmente gira alrededor del ministerio de Jesús y del establecimiento de su iglesia sobre la tierra, y ellos ministran, lo cual alude a la labor de servicio, de asistencia que prestan los ángeles, quienes son espíritus ministradores o asistentes celestiales y están continuamente activos en la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, en el desempeño del ministerio de Jesús y la edificación de su iglesia. Y esto, hermanos, nos hace sentir privilegiados, como Dios trabaja con su personal celestial en beneficio del personal que tiene aquí en la tierra prestadito. ¿No les parece eso glorioso? Vamos a seguir avanzando un poquito más. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 2. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros, y diversas maravillas, y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístete sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos coronado de gloria y de honra, por el padecimiento de muerte, a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Preciosas verdades que se nos revela por medio de esta hermosa carta. Por tanto, a causa de la grandeza de Cristo, los cristianos deben ser cuidadosos, no sea que nos deslicemos fuera de lo que Él ha hablado. Y la imagen a que se alude es la de un barco
que pierde el ancla. Los creyentes deben estar atentos para evitar que una doctrina adversa los aleje de la convicción cristiana. Es necesario que con más diligencia, ustedes saben lo que es la palabra diligencia, estar presto, estar con esa actividad diaria, atendamos a las cosas que se nos ha enseñado. Imagínense, no sea que podamos deslizarnos, caer, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y toda desobediencia recibió ese castigo, esa retribución, qué pregunta para que nosotros meditemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? En pocas palabras, si las palabras pronunciadas por medio de estos grandes profetas, grandes instrumentos del cielo como los ángeles, los mensajeros, tuvo tal eficacia en aquellos que lo oyeron, cuanto más lo que el Señor Jesucristo trajo como verdad sublime de salvación, nosotros vamos a ignorar esta gloriosa verdad. Y para confirmar aquellos que oyeron también por boca del Señor, que son testigos. Entonces, el argumento del autor va de menor a mayor. Si la desobediencia a una revelación transmitida por los ángeles era severamente castigada, la indiferencia ante la salvación traída por Cristo recibirá un castigo mayor, sin duda alguna. La grandeza de la salvación se confirma por 3 hechos. Fue anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los apóstoles y además fue testificada por el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos estos 3 anuncios que no nos puede permitir echar hacia atrás, echar nuestras redes nuevamente a pescar. No, tenemos que fue anunciada por el Señor, fue recordada por los apóstoles y fue sellado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, a través de milagros, a través de repartimientos de dones, y es una muy antigua expectativa de tales manifestaciones de la gloria de Cristo que serán ministradas por el Espíritu Santo al confirmar en nosotros la predicación eficaz del Evangelio. Entonces, Dios ha testificado con señales, con prodigios, con milagros, con repartimientos del Espíritu Santo, según fue la voluntad del Señor. Porque el Señor no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Y esto nos quiere decir que se refiere a la ley mosaica que llegó por su intermedio. Y el argumento de lo que nos está revelando, Dios ha propuesto que sean los seres humanos y no los ángeles los soberanos de todo el orden creado. El mundo venidero es el nuevo orden eterno inaugurado por la entronización de Cristo, que se consumará, por supuesto, en su regreso, porque el Señor no sujetó a los ángeles, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero aquí vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, fue coronado de gloria y de honra a causa de ese sacrificio perfecto que Él hizo por medio de su crucifixión. Entonces, nos damos cuenta que en lugar de asumir el dominio a que estaba destinado sobre la creación, el ser humano se convirtió en esclavo, mantenido en la servidumbre por Satanás y la muerte. Y así el eterno Hijo de Dios apareció en la historia sobre la tierra como el hombre Jesús, a fin de ofrecer una vía para liberarse de la servidumbre y acceder a la presencia de Dios y alcanzar la gloria que estaba reservada a los seres humanos.
Jesús, el hombre, exaltado en gloria a la diestra de Dios, ocupa la posición del dominio destinada a la humanidad, con todo sujeto o dispuesto a ser sujeto, todo bajo sus pies. Entonces, consideramos las grandezas de Dios reveladas por medio de su palabra, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, él perfeccionase entonces por esas aflicciones al autor de la salvación. Y el autor hace énfasis en la genuina humanidad de Jesús. Y la senda que habla de que había de hollar como redentor sufriente le convenía, pues solo sufriendo la tentación y la muerte, Jesús alcanzaba el rango necesario para ser el autor, o el líder que va adelante abriéndonos el camino de nuestra salvación. Y existe una profunda unidad entre Jesús y aquellos a quienes Él salva. Nosotros somos hermanos, porque en el nacimiento físico Jesús comparte nuestra descendencia de Adán, y en el nuevo nacimiento los creyentes se convierten en miembros de la familia de Dios, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y fíjense la manera en que nos revela la palabra del Señor, esa unión filial. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Entonces, esto que está tomado del Salmo 22, versículo 22, estos versículos citan la profecía mesiánica del Salmo 22, versículo 22, y muestra cómo el Espíritu de Cristo llena toda la iglesia y cómo Cristo se identifica íntimamente con su pueblo cuando éste eleva sus alabanzas. Cuando tal alabanza sucede, tienen lugar dos cosas muy importantes. La primera, Él mismo se une al canto. Y la segunda, esta alabanza libera el espíritu de profecía. Lo segundo está en las palabras, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Al cantar gozosamente estas alabanzas a nuestro Dios, Cristo viene e inunda nuestra mente con la gloria del carácter del Padre, ese nombre. No cabe duda, hermanos, que las alabanzas del pueblo en el culto liberan el espíritu de revelación profética en la magnificación de Dios por medio de Cristo Jesús. Y así es como la alabanza sirve para la edificación, para la exhortación, para el consuelo de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y el propósito último de la encarnación de Cristo era la destrucción del diablo y la liberación del temor de la muerte. Fíjense cómo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es a saber? El diablo. La destrucción de Satanás no significa que éste es aniquilado, sino que anula su poder en las vidas de aquellos que se consagran a Cristo. De esa manera librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre, porque ciertamente no corrió a los ángeles, sino que corrió a la descendencia de Abraham. Jesús tomó sobre sí mismo esa naturaleza humana, no la de los ángeles. Como un sumo sacerdote debe identificarse con la gente para poder representarla, y era indispensable la encarnación para que se consumara la obra redentora de Jesús. Esa tentación fue una experiencia extremadamente penosa para el Hijo de Dios. Fíjense cómo en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿No les parece estas verdades gloriosas en la vida del creyente, que el Señor nos es propicio, nos socorre cuando el enemigo de nuestras almas tiende lazo sobre nosotros para caer en las tentaciones? Entonces, nos damos cuenta que la tentación fue algo penosa para el Hijo de Dios. Como conoce todo lo que significa la tentación, el Señor se identifica con nosotros al ayudarnos a vencerla. Y de eso se trata la gloriosa experiencia de
creer en el Señor, no estar asustados, porque Él conoce nuestras debilidades, pues también fue humano, también supo vivir en carne propia las adversidades que se presentan en la vida. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, éste es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije, siempre divagan ellos de corazón, y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vemos cómo en los capítulos se resalta características propias del Hijo. Y bueno, cuando él dice en este capítulo, por tanto, considerad todo lo que Cristo ha hecho, como se describe en el segundo capítulo, como apóstol. Cristo es el representante de Dios ante su pueblo y como sumo sacerdote, Él es su representante ante Dios. Considerar al apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, y es a saber, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también así lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cristo es estimado como con mayor gloria que la que tuvo Moisés, porque este era un mero siervo. Eso era Moisés, un siervo, un profeta, un miembro de la casa de Dios. En contraste, como Dios, Cristo es tanto constructor como Señor de la casa. Es la consumación de todo lo que anticipó Moisés. Entonces nos damos cuenta como Cristo es hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Nosotros, si nosotros retenemos firme hasta el día del fin. Y esto es la esperanza en la cual nos gloriamos. Nosotros somos la casa, nosotros somos la iglesia, nosotros somos su heredad. Si nosotros permanecemos firmes, qué preciosa verdad revelada. Y conversaba con una señora en la mañana
y me decía, oiga, es que todas personas piensan que son hijos de Dios y eso no es así. No, no es así. La palabra de Dios no nos dice eso, que todos seamos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, todos, pero aquellos a quienes le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí el apóstol entonces argumenta, los que retenemos y nos mantenemos firmes hasta el fin, allí. Y entonces, aquí expresa Salmos como argumento para confirmar esta verdad doctrinal manifestada. Sé fiel, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y esto, por supuesto, nos conecta con el Salmo, con el libro de los Salmos. Y fíjense que acá se testifica de la inspiración del Antiguo Testamento atribuyendo la cita al Espíritu Santo. Y esto cita al Salmo 95, invocando el ejemplo del trágico error de los israelitas que sucumbieron en el desierto. Y advierte solemnemente a sus lectores de los peligros de la incredulidad. Y el espíritu de desobediencia de estos dio lugar, sin duda alguna, a la ira de Dios, quien les impidió la entrada al reposo prometido de Canaán. Y entonces se toma este ejemplo. ¿Qué sucede cuando somos inconstantes? Aún disfrutando de las bondades, de las bendiciones, de los milagros, de los prodigios que el Señor haya hecho enfrente a nuestros ojos. Este pueblo vio grandezas nunca antes hechas. Ningún otro pueblo cuyos dioses son barro, son palos, son piedras, son hechos de metales, jamás habrían hecho. Sin embargo, el pueblo de Israel disfrutó de estas grandezas y aún así tentaron a Dios, endurecieron sus corazones, a tal punto que el Señor expresa, lo tentaron, lo probaron y vieron durante 40 años el disgusto del Señor. ¿Por qué? Lo dice la palabra de Dios, siempre estaban divagando en su corazón, no habían saboreado el legítimo valor de pertenecer al pueblo de Dios. Esto es sorprendente. Por tanto, nos asegura, y eso lo manifestó el Señor, lo dijo, no entrarán en mi reposo. Y fue cierto, toda esa generación que claudicó tentando al Señor, provocándolo a ira, quedaron postrados en el desierto. Todos, absolutamente todos, a excepción de 2 hombres que mantuvieron su perfil elevado al Señor. Sí creyeron en las promesas de Dios, sí confiaron enteramente en su poder, pues la majestad del Señor era visible, palpable, pudieron saborear y creer. Y esto nos dice, y esto lo toma de referencia porque si este pueblo, viendo toda la grandeza que el Señor les había mostrado durante la salida de Egipto y durante su peregrinaje en el desierto, claudicaron, que no nos pase esto a nosotros. Muchos hemos llegado a los pies de Cristo a través de un milagro, a través de una sanidad, a través de un problema que teníamos y que impactamos con Él y Él actuó. Y aún así muchos ponemos nuestra mirada de retorno. Y estos pensaron en buscar caudillo que los guiara hacia Egipto de regreso. Pero triste y lamentablemente hay muchos hermanos que buscan sus caudillos y regresan a la esclavitud de Egipto. Ellos no retornaron, el Señor no se los permitió. Para ofender el nombre de Jehová, no se los permitió. Pero triste y lamentablemente muchos que ponen sus manos sobre el arado y miran atrás y se hacen no aptos para el reino de los cielos. Entonces el apóstol argumenta acá lo que sucedió con esta generación, con este pueblo, y no nos acontezca en nuestros días que esto pueda ser nuestro castigo y nuestra herencia sea la ira del Señor. Porque recordemos que sí habrá consecuencias.
muchas personas les es más grato creer a la mentira que a la verdad. El Señor es amor y Él no va a destruir el infierno. No existe, según argumenta algunas creencias. Y esto es mentira. Y preferimos caer a la mentira que a la verdad. El Señor es amor. Su naturaleza es amor. Pero también es justo. El Señor es justo y su palabra jamás será mudada. Lo que Él promete, sea castigo o sea recompensa, lo dará en su justicia eterna. Entonces, el llamado del apóstol, el llamado de él, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué hermoso consejo, qué alerta, qué forma el apóstol de alertarnos, de llamarnos a estar pendiente, que esto no nos acontezca, no suceda. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad es causada por un corazón endurecido debido al engaño del pecado y el resultado es la apostasía, apartarse del Dios vivo. El autor ve el abandono de la fe cristiana como el apartarse de Dios. El constante aliento dentro de una relación de cuidado fraternal ayudará al creyente a mantenerse fiel. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos verlo así. El Señor nos amó. El Señor pagó nuestra deuda. El Señor nos restauró. Quedamos como un carro nuevo. ¿Qué queda en nosotros? Conservar esa pureza. Es como cuando usted tiene su niño y usted le coloca su vestido nuevo. Estaba todo sucio y harapiento y usted agarró a su niño y lo blanqueó, lo dejó perfumado con sus vestiduras blancas, con sus zapatos hermosos. Y la orden que usted le da a su hijo es: no te vayas a ensuciar. Lo mismo sucede con nuestro Padre eterno. El Señor nos lavó con su sangre preciosa, nos purificó, agendó para nosotros ese espacio en el libro de la vida. Aquí está tu nombre, tú perteneces a mi real sacerdocio. Y nos demanda: no te vayas a ensuciar. Entonces es nuestra parte con Dios. No podemos estar navegando en dos opiniones. Hoy soy cristiano, mañana no. Estoy de vacaciones espirituales. Creemos que estamos muy jóvenes para entregarnos. La vida del cristiano es muy aburrido. Y igualito todos se van a salvar porque no hay infierno. Porque no, hermanos, no podemos caer en el pecado, en el engaño del Satanás. Nuestra misión es mantener nuestras vestiduras blancas. ¿Y cómo hacemos eso? Es la pregunta. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice, exhortándonos los unos a los otros cada día. Cada día es un día, es una limpieza diaria por medio de la conexión con Dios, meditando en su palabra, orando, viviendo en plenitud de gozo con Él. Entonces, para que nuestras vestiduras blancas se mantengan resplandecientes, debemos actuar. No podemos permitir que las huestes del mal, que la mentira que acecha este mundo nos envuelva. Y comenzamos a enfriarnos y comenzamos a dejar de orar, quizás comenzamos a dejar de leer la palabra de Dios, quizás dejamos de asistir a las programaciones porque nos parecen monótonas, porque vamos a esperar que haya una conferencia para animarme. No, hermanos, cuando usted en su intimidad con Dios tiene esa necesidad de cercanía, es un idilio de amor que el tiempo no lo apagará. El tiempo, al contrario, será su mejor aliado para reforzar su relación con Dios. Entonces, no hay excusa. Y de verdad que cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta cómo el Señor nos instruye por medio de ella. No hay excusas. El Señor ha sido fiel, ha sido constante en su palabra. ¿Qué espera Él de nosotros? Que no
tomemos los ejemplos del pueblo que pereció por ser inconstante, por ser murmurador, por ser malagradecido, por olvidarse de la obra que el Señor había hecho en medio de ellos. Él espera de nosotros una retribución de amor, de entrega absoluta, de total confianza hacia Él. Él Padre, nosotros hijos. Por tal motivo debemos de subordinarnos al Padre en obediencia, en amor, en apego, en detalles que unan más esa relación Padre e Hijo. Y qué hermoso nos aconseja el apóstol, porque nosotros somos hechos participantes de Cristo, pero ¿saben qué debemos retener firmes hasta el fin? Nuestra confianza que hemos iniciado desde el principio de nuestra carrera cristiana. Entonces, tener parte con Cristo requiere mantenerse firme en la fe y no meramente una sola experiencia con Él. Ya tuve una experiencia con Él, pero ya ahí quedó todo, ahí se alientó todo. No, hermanos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como le ocurrió al pueblo que provocaron a ir al Señor. Yo recuerdo un testimonio en Venezuela de un señor que fue misionero, pero él era muy inconstante. Muchas veces estaba en la fe y después se iba, pero eso fue constante. Y hubo una oportunidad. Él tenía la capacidad de que él se humillaba rápidamente y recibía. La verdad no sé cuántas veces recibió la unción. Pero ya en la última oportunidad le costó. Fueron muchos cultos que le tocó participar y nada. Y yo recuerdo que el mensaje de él lo reprende duramente y le dice, lo llama que si él seguía en esa inconstancia iba a quedar en calidad de huérfano, abandonado totalmente. Así le habló el Señor. Y ese señor recibió un domingo y 9 días después de él haber recibido, muere. Y yo digo, hermanos, Dios nos ama y Dios nos quiere a todos en las moradas eternas. Quizás si ese señor no hubiese muerto y murió de una manera, él estaba reparando un horno microondas de la esposa y recibió una descarga eléctrica que lo dejó allí, ahí lo dejó. Y miren lo que es la gracia de Dios, a pesar de que él murió en una descarga eléctrica, él no quedó feo, quemado ni nada. Él quedó de una manera, Dios santo, 9 días después de él haber sido restaurado, él fallece. Pero el mensaje del ojalá yo lo consiga, yo lo tenía guardado para compartirlos. Y de verdad, hermanos, Dios nos ama, Dios no quiere que nosotros estemos en dos aguas, hoy sí, mañana no. Qué hermoso es la firmeza, qué hermoso es la fidelidad que Dios nos muestra día a día. ¿Por qué nosotros no pagarle con la misma firmeza, con la misma fidelidad? A veces le ponemos a Dios condiciones. Bueno, Señor, si tú me sanas, yo me bautizo y busco tu camino. Bueno, si tú haces que mi esposo regrese, se convierta, yo me bautizo. No. Nosotros tenemos que tener la postura que tuvo Job. Aunque me maten, en él esperaré. Aunque me maten, yo allí voy a permanecer. Un solo canal, hermano, una sola dirección. Qué lindo es eso. Yo admiro, respeto a los hermanos que pese a las adversidades, porque son muchas, han mantenido su pureza, han mantenido su lealtad a Dios, pese a las pruebas. Porque mantenerse fiel a Dios sin adversidades, pues así cualquiera. Pero hermanos, cuando viene la dura, cuando viene el que me falta esto, la enfermedad, cuando me viene eso, y usted mantiene su postura de hijo de Dios, de santo de Dios, hermano, eso hay que admirar. Eso predica más que cualquier sermón que usted pueda dar en el púlpito. Su fidelidad, su constancia, su santidad se refleja aún en su caminar. Entonces esta epístola nos da consejos valiosos, nos dan consejos para reforzar y examinar nuestras vidas. Decir, Señor, ¿yo de qué lado estoy? ¿Será de aquellos que abandonan la fe? ¿De aquellos que miran atrás? ¿De aquellos que pese a que tú cumpliste, yo no vaya a cumplir? Qué lindo es la fidelidad, hermanos, de verdad. Y eso es
de bendición en todo. Esto que nos enseña el Espíritu Santo, que nos exhorta, es de mantener. Y muchas veces nos pasa de que nos pasa como le pasó a los apóstoles cuando escuchan a Pedro, hombre, ya yo me voy a pescar. Bueno, está bien, nos vamos contigo. A veces pasa así, de repente tenías un poquito de fe, pero como ves que el que tenía quizás mayor elocuencia, el que tenía más dones, también se va de la iglesia. Bueno, si él se va, ¿qué quedará para mí? Así que yo también me voy. No, hermanos. Nuestra fe y nuestra confianza y nuestra fidelidad no debe estar condicionada, jamás. Jamás debe estar condicionada, porque el Espíritu de Dios que está con nosotros y en nosotros nos da la capacidad de resistir y de mantener esa postura santa que tuvo Josué. Yo no sé si ustedes van a servir a los dioses que dejaron allá del otro lado del río en Egipto, no sé. Si ustedes van a vivir adorando el pasado, o ustedes van a extender los brazos a adorarles a los dioses que están conociendo acá en estas tierras, yo no sé. Pero sepa, y quiero que estén muy convencidos, que yo y mi casa vamos a servir al único, a Dios. Y esa debe ser nuestra postura. Aunque todo el pueblo esté enredado en equivocaciones, mantener firme nuestra mirada en Cristo. A veces nos pasa que escuchaba la otra vez el testimonio del hermano Abel Luis, que decía que hubo un momento en que muchos de sus hermanos en la fe que eran contemporáneos con él, miraron atrás y eso a él le afectó muchísimo. Pero pese a todo eso, él mantuvo su postura. Y eso le ha permitido pasar los años y él seguir en la fe en que predica. Y eso es de admirar, hermanos. Eso es de admirar. No podemos permitir que el Pedro, el líder, diga, a pescar me voy, bueno, yo también me voy contigo. No. Nosotros hicimos pacto con Dios y de Dios recibiremos la recompensa. Y la fidelidad, la firmeza. Hay algo que yo siempre le comparto a mis hijos, ¿no? Yo le digo, tú no puedes medir tu conducta por la de los demás. Porque los demás roben, tú no vas a robar. Porque los demás mientan, tú no vas a mentir. Porque nuestro contrato está firme en Dios. Y por lo que hagan los demás, el Señor no me va a juzgar por lo que hagan los demás. El Señor me va a juzgar por lo que yo hice. Por lo que los hechos que yo realicé. Entonces, esto, hermano, esto es lindo cuando usted lee la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios nos redarguye y nos insta y nos dice, miren, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Da la pregunta y da la respuesta. ¿Y con quiénes estuvo el Señor disgustado 40 años? ¿No fueron con los que aquellos que pecaron y sus cuerpos quedaron allí postrados en el desierto? ¿Y a quienes el Señor les juró que no iban a entrar en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y esto lo está diciendo el apóstol haciendo referencia. Miren, esto pasó. El Señor cumple su palabra. A diferencia del hombre, de repente hayan influencias que usted paga y no recibe castigo, que usted paga y logra burlar las leyes. Pero en Dios no sucede así. Y eso es lo maravilloso de servirle al Dios Todopoderoso. Porque ahí nosotros a Dios no lo podemos burlar. Nosotros a Dios no lo podemos engañar. Entonces, esto que nos hace referencia el apóstol es ellos, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, con este ejemplo, él nos está dando a entender que a qué nosotros estamos expuestos. Quizás podemos quedar postrados en el desierto, extenuados del pecado, y no entraremos a la patria celestial. ¿Por qué? Por incrédulos. Por quizás pensar que ay, Dios mira mi corazón, Dios no tengo que ver con esas cosas extrañas. No, ya eso era para los antiguos, eso de estar viviendo allá. No, hermanos, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántas cosas Dios le perdonó a este pueblo? Pero hubo un tope en que el Señor dijo, no, ya no. Imagínese al tope que llegó el Señor, que le dijo a Moisés, apártate porque los voy a destruir. Te voy a poner aquí sobre gente mejor. Apártate. No, ya, no los tolero.
Y ahí es donde se dio a valer la intervención, y pudo intervenir este gran varón de Dios. Y le tocó al Señor allí en una parte muy notoria: Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las naciones? Que tú no tuviste el poder para introducirlos a la tierra que le has prometido. ¿Qué van a decir, Señor? ¿Cómo va a quedar tu nombre parado ante el mundo? No, libra, Dios, no hagas eso, cuidado. Y el Señor, lleno de misericordia, escucha la voz del siervo y dice: bueno, está bien, pero sabes que toda esta generación que me ha ofendido con su desobediencia, con su murmuración, con su pecado, no van a entrar. Ellos no van a entrar. Y así pasó, hermanos. ¿Ustedes creen que ese Dios que habló con Moisés y que determinó que esta generación por su pecado no entraría a la tierra prometida, no es el mismo Dios que nos ha prometido vida eterna por medio del sacrificio santo del Cordero inmolado, y que nosotros debemos de imitar la vida que Jesucristo nos mostró por medio de su ministerio? ¿Ustedes creen que Él va a perdonar que nosotros no miremos este ejemplo glorioso? Jesucristo dijo: miren, si yo no hubiese venido y les hubiese hablado, ustedes no tendrían pecado. Pero yo vine, yo les hablé, les enseñé. Ya, ahora no hay excusa, no tenemos excusa. Si Dios no perdonó a este pueblo por incrédulos, ¿ustedes creen que vamos a salir nosotros exonerados después de haber nosotros escuchado el sacrificio glorioso que hizo nuestro amado Salvador para redimir nuestras almas? Y nosotros persistamos en hacer lo malo, en pecar, pero a dos manos, que nos deleitemos en hacer lo malo. Y le decimos al Señor: ay, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo soy débil, pero sigo pecando. Entonces, es verdad lo que decía este predicador, Charles Spurgeon. Miren, las ovejas caen en el lodo. Sí, estamos expuestas a caer en el lodo. Y sonará fuerte, pero es verdad. Pero solo los cerdos se revuelcan en el lodo. ¿Con qué le está diciendo este pensamiento de este predicador? Hermano, si usted es oveja, usted puede caer en el lodo. Su pastor, Cristo Jesús, está dispuesto a lavarlo. Pero los cerdos, aquellos que sienten placer en el pecado, van a deleitarse en el pecado. Así que Dios nos permita valorar este plan glorioso que Dios nos ha dado y que mantengamos firmes nuestra profesión de fe. No mirando a nuestro lado, mirando a nuestro pastor, a nuestra guía eterna que es el Salvador. Entonces no tenemos excusa. Esta carta es preciosa, lindísima, y creo que contiene el capítulo más hermoso, porque yo no sé si ustedes los han experimentado, pero yo he llorado leyendo el capítulo 11 de Hebreos, porque es algo hermoso. Y yo me siento tan chiquitita al lado de estos grandes hombres y mujeres de la fe, y saber que Dios los tiene ahí aguantaditos para que nosotros avancemos a la par de ellos, hermanos. Esto es grande. Entonces, de verdad, nos deleitamos en conocer su voluntad, nos deleitamos en vivir para Él, nos deleitamos en sentir el alto honor y el gran privilegio que Dios nos ha otorgado de habernos traído, de habernos sacado de las tinieblas, de habernos vestido con vestiduras santas y puras, de habernos henchido de su Espíritu Santo y mantenernos en pureza y en santidad como a Él le agrada. En eso nosotros debemos pensar. Está terminando este año. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? No es un año más que viene. Eso es mentira. Es un año menos que nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Mantenernos firmes, hermanos. Mantenernos firmes en esta profesión gloriosa, hermosa que hemos conocido. ¿No les parece a ustedes maravilloso que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, lo tenga usted como heredero de las mansiones eternas, hermanos? Esto es maravilloso, y que aquí nos está dando cuotas de gloria, porque cuando usted ora, cuando usted tiene esas experiencias espirituales, esas son pequeñas cuotas que estamos recibiendo. Pero ¿qué será estar en la mera presencia de nuestro Dios? Hermano, esto es grande, esto es glorioso, y debemos valorar esto que el Señor nos ha hecho. Debemos recordar la grandeza de su poder, debemos recordar
a lo que hemos sido llamados. Y de verdad les invitamos a seguir leyendo la palabra de Dios, porque en ella hay para nosotros toda la respuesta que nosotros buscamos. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos a estos 3 capítulos. Vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Padre, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos de diferentes formas, Señor. Palabras, pensamientos, acciones. Ayúdanos cada día, Señor, a que podamos imitarte con esa sencillez con que un niño imita cada acción de su padre. Ayúdanos, Señor, a ser esos niños que te imitemos solamente a ti. Padre bueno, te damos gracias por toda la cantidad de hermanos que ha estado con nosotros conectados desde los distintos países, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde Ecuador, desde República Dominicana, desde México, desde Panamá, desde Honduras. Señor, gracias por cada hogar que se abre para escuchar tu palabra, que ella sea, Señor, ese martillo que quebrante toda piedra, ese fuego, Señor, que purifique sus corazones. Padre bueno, qué hermoso es entender tu plan glorioso en nuestras vidas y deleitarnos en amarte, en obedecerte, en creerte a ti. Padre, te presentamos en la niñez de tu iglesia. Sigue trabajando en ellos, bendiciéndoles, fortaleciéndoles, que puedan crecer en tamaño, pero también en temor en sus corazones. Los jóvenes están en tus manos, Señor. Ten misericordia. Cuántas batallas tienen que enfrentar nuestros jóvenes, pero dales esa templanza, esa firmeza, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles, Señor, de modo que se mantengan limpios, santos y puros. Ten compasión, Señor. Los adultos, danos esa confianza en ti. Ayúdanos, Señor, conforme a nuestras responsabilidades, los que somos esposos, esposas, los que somos padres, Señor, ten misericordia, capacítanos conforme a tu gran amor. Ten piedad de nuestros hijos, Señor, líbralos de toda especie del mal, que ellos puedan agradarte a ti solamente, Señor. Te presentamos, oh Dios, nuestros hermanos que están requiriendo que oremos, Señor, que oremos a favor de esta dificultad que están experimentando, como son las enfermedades que muchas veces llegan a nuestras vidas, muchas para purificarnos, muchas para ver, Señor, nuestra fragilidad, cuán frágil es el ser humano, Señor. Muchas enfermedades llegan a nuestra vida como aguijones, Señor, pero te pedimos que allí tú te manifiestes de una manera especial en la vida de tus siervos. Te presentamos la salud del apóstol Cecilio García, Señor. Ten compasión de tu siervo, así como nuestros hermanos que están padeciendo de cáncer, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael, Señor, como es Elisa Córdoba, como nuestra hermana Benedicta, Señor. Está en tus manos, tus hijos. Ten compasión, Padre. Nosotros al ver sus situaciones nos conmovemos, nos sentimos tristes, Señor, y nosotros, Señor, tenemos una mente finita. Cuanto más tú, que sabes los procesos y los dolores por los cuales ellos están atravesando. Ten compasión por amor de tu nombre. Ten misericordia, Padre, de los jovencitos, José Elías, de Alan, Señor, de Sapti. Ten compasión por amor de tu nombre, Señor, que puedan ver tu mano poderosa obrar a favor de ellos. Te presentamos nuestras ancianitas, Señor, nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Lucita Correoso, Señor, nuestra hermana Raquel. Ten misericordia, Señor, por amor de tu nombre. Nuestra hermana Ernestina, Padre, su salud está en tus manos.
Oh Padre bueno, nuestra hermana Evelyn con sus problemas, sus dolores en los huesos están en tus manos, Señor. Gracias por los que has sanado, gracias por los que has confortado, gracias por los testimonios gloriosos que hemos escuchado, porque no te cansas, Señor, de obrar de una manera especial en medio de tu pueblo. Aquellos que están pasando, Señor, por problemas familiares, matrimoniales, judiciales, Señor, están en tus manos. Ten compasión, Padre eterno. No les abandones, Señor. Mira las dificultades, la paz en Israel. Mira Finlandia, que está pasando por situaciones difíciles. También estos paros, estas huelgas que se van a iniciar esta semana. Está en tus manos este país. Cuida a nuestra hermana Raiza, Señor. Ten misericordia, Padre de Panamá. Sigue poniendo tu mano buena. Ayúdanos, Señor, en esta conferencia que ha de celebrarse dentro de pocos días, Señor. Que tu nombre sea altamente engrandecido, Padre. Los hermanos que tienen en su corazón asistir, guíales, provéele los medios, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú eres nuestro sustentador. Como lo dijo tu siervo, tú proveerás, Señor. Tú proveerás. Ten misericordia, Señor. Quédate con nosotros. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.